El libro de Carlos Islas, justamente se tiene algún resumen justamente de estas definiciones, ¿no? Aquí he puesto para investigación también, pero son términos que se van utilizando a lo largo de todo el tema. Entonces, como habíamos visto en la anterior clase, enfocándonos en lo que es todos aquellos parámetros que pueden mejorar la productividad de un pozo, habíamos identificado principalmente lo que es el factor Skin, ¿no? Porque la permeabilidad efectiva, que influye directamente en el índice de productividad, esta permeabilidad mucho no va a cambiar y si cambia es justamente por las permeabilidades relativas. La permeabilidad absoluta de la roca, ¿no? Promedio no va a modificarse prácticamente, es propia de la zona en la cual hemos perforado el pozo, del tipo de reservorio y demás. Entonces, en cambio, el factor Skin es algo que podemos cuantificarlo y también ver de reducirlo a través de algún método de estimulación. De todas maneras, hay un punto de referencia para escoger el método de estimulación, ya sea matricial o fracturamiento hidráulico, a través de la permeabilidad, justamente. En otras palabras, si nuestro reservorio tiene una permeabilidad bastante baja, ¿no? O bastante alta, nos ayuda justamente a decidir cuál de los dos métodos pudiéramos aplicar. Si tenemos permeabilidades arriba de los 10 milidarcis, hay una regla de dedo, ¿no? Una práctica convencional en la cual se dice de que una estimulación matricial pues daría resultado, además de que para reservorios que tienen alta permeabilidad, fracturarlos requiere de mucha de bombas, ¿no? De equipos bastante grandes y potentes, más caros también, porque estarán de acuerdo que reservorios que tengan alta permeabilidad, por ejemplo, 1000 milidarcis, al querer inyectar cualquier fluido para poder fracturar la roca prácticamente va a admitir estos caudales, esta presión que se va a tratar de inyectar. En cambio, una roca que tenga baja permeabilidad, pues bueno, va a ser más fácil fracturar. Entonces también ahí radica el hecho de utilizar la permeabilidad como referencia. Entonces, cuando tenemos permeabilidades altas, mejor es optar por una estimulación de tipo matricial, que no deja de ser un reto, un desafío, porque hay que verificar, cuantificar la magnitud del daño y luego verificar el tipo de daño que se tiene, ¿no? Como hemos estado mencionando en el anterior tema. Ahora, para permeabilidades menores a 1 milidarcy, la recomendación es realizar fracturamiento hidráulico, como decíamos, por el hecho de que realizar una estimulación matricial, dado que la permeabilidad es bastante baja, no va a tener mucho impacto en el índice de productividad, ¿no? Entonces, es mejor agarrar y hacer un fracturamiento hidráulico. ¿Okay? Para poder, tal vez diferenciar o poner como límite ambos tratamientos en los cuales se inyecta un volumen de fluido, ¿no? A cierto caudal hacia el pozo, tomamos como referencia la presión de fractura, porque justamente una estimulación matricial, por el mismo nombre, tiene que inyectarse en la matriz sin llegar a la fractura. Entonces, el identificar o definir un dato de presión en fractura ya nos da la idea de trabajar por debajo de esta presión en fractura para poder inyectar estos fluidos hacia la matriz, ¿no? Hacia el reservorio, sin estar fracturando justamente, debido a que cuando se fractura el pozo, pues bueno, dejamos de tener esa eficiencia alrededor del pozo porque lo que queremos es ver de limpiar la región cercana al pozo, ¿no? Una región alrededor del pozo, pero si tenemos una fractura, por la fractura se van a inyectar los fluidos.
¿sí? Entonces, como referencia necesitamos la presión en fractura, que la podemos obtener a través de pruebas que se pueden realizar en pozo, fracturar mismo la formación, o tal vez utilizando gradientes de fracturas regionales, ¿no? También se puede calcular esa presión en fractura a través de estudios de geomecánica, que son esfuerzos que tienen que tener, que están presentes en la roca, ¿no? A cierta profundidad. Entonces, esa referencia nos da la idea de trabajar ya sea por debajo de la presión en fractura, y cuando veamos el tema de fracturamiento hidráulico, estaremos hablando del tratamiento que se tiene que realizar por encima de la presión en fractura, ¿no? Una vez se fractura la formación. Entonces, este tipo de prueba de información, como les decía, se puede obtener en el mismo pozo o en un pozo cercano de la misma formación, en la cual como pauta se puede mencionar de que se va inyectando, es una gráfica de caudal con presión, se va inyectando fluido a determinado caudal, se va incrementando y se va midiendo la presión. Entonces, conforme inyectamos más cantidad de caudal, tiene una presión, aumentamos el caudal, tiene otra presión, y luego va incrementando hasta el punto en el cual el siguiente incremento de caudal va a ser mucho mayor, ¿no? En el eje X, que el incremento que vamos a tener en el eje Y de la presión. Entonces, esto nos da ya otro comportamiento distinto, un comportamiento que corresponde justamente a la zona de fractura. Seguimos inyectando cada vez más y la presión va subiendo cada vez menos. Entonces, un punto de intersección entre estas dos tendencias nos daría el dato de cuál es la presión en fractura. Uno de los libros que inclusive coordinado con el ingeniero Cuellar, que es el titular de la materia, que se ha utilizado para este tema, es el de Carlos Islas, ¿no? De 1991, que se llama Manual de Estimulación Matricial en Pozos Petroleros. Ahí que se puede resaltar también, bueno, como parámetros, ¿no? De que el éxito de la estimulación depende principalmente de la selección de los fluidos del tratamiento. Esto es bastante complejo. Sin embargo, para poder lograr una correcta evaluación, ¿no? del reservorio y todo, podemos realizar, ¿no? Justamente una evaluación de todos estos términos, de todos estos parámetros, ¿sí? No sé si alguien más está por entrar. Un segundo. No. ¿Algún comentario hasta este momento? ¿Se entiende, ingeniero? Aló, aló, ¿me copian? Aló, aló, no, no los copio ahí, por favor. No sé si se escucha bien, se ve bien la pantalla para continuar. Todo bien, Inge, todo bien. Ya, entonces decíamos de que tenemos que evaluar, ¿no? Tipo de daño, mineralogía de la formación, identificar justamente cuáles pudieran ser las fuentes del daño,
la severidad o la magnitud, dónde se encuentra localizado, la experiencia que se tiene en el área, es decir, en un determinado reservorio, en un mismo campo, puede que tengamos el mismo comportamiento de daño. Tal vez ya se haya identificado ese daño en otros pozos. Resultados de las pruebas específicas de laboratorio, ¿no? Hay que ver, sacar algunas pruebas de laboratorio, de compatibilidad, de fluidos y demás. Verificar las condiciones del pozo, de que el pozo esté con Packer, qué tipo de cañería tiene, verificar la completación, ¿no? Y criterios económicos. De estos dos, creería de que los más importantes van a ser, como habíamos mencionado, el tipo de daño y la severidad de la localización, ¿no? Cuando hablamos del tipo es verificar si estamos hablando de asfalteno, estamos hablando de incrustaciones, ¿no? Emulsiones y demás. Este parámetro es muy importante para lo que es estimulación matricial, realmente importante. Y el segundo es verificar la severidad, es decir, la magnitud del daño, que se lo hace a través de ese tipo de cálculo del skin total a través de well testing, ¿no? Entonces, como ya he mencionado, dependiendo del tipo de roca, perdón, dependiendo de la reacción que van a tener los fluidos, se pueden dividir en dos grupos: estimulación matricial no reactiva y la reactiva. La primera no se utiliza ácidos y en la segunda sí. Empezando con la no reactiva, podemos resaltar de que estos fluidos, como decíamos, no reaccionan químicamente con los materiales de la roca, no van a diluir, tener algún tipo de reacción, ¿no? De desgaste. Eh, Su principal objetivo va a ser siempre lo que es reducir la tensión superficial, la tensión interfacial, la mojabilidad y la capilaridad, que justamente dijimos que eran algunos conceptos que se encuentran, que son básicos, ¿no? Justamente para ese tema. Pero de manera resumida, la tensión superficial va a ser aquellas fuerzas que interactúan entre los fluidos y la superficie de la roca. La tensión interfacial vendrían a ser las fuerzas que actúan entre los fluidos, ya sea agua, petróleo, ¿no? O petróleo, gas, digamos. Y mojabilidad y capilaridad. Mojabilidad vendría a ser esa preferencia de la roca, ¿no? De la superficie de la roca por las cargas, por la composición que tiene, cargas eléctricas que tiene, a cierto tipo de fluido. Areniscas, por lo general, ¿no? Están relacionadas a una mojabilidad, es decir, se adhieren principalmente al agua, entonces son mojables al agua. Por tanto, ustedes recordarán por otros conceptos de otras materias de que si es preferentemente mojable al agua, le va a ser más fácil fluir el petróleo en ese medio. Por tanto, por lo contrario, si tenemos rocas carbonáticas, que también son otro tipo de rocas que vamos a ir mencionando más adelante, estas son mojables al petróleo. Entonces, lo que significa si es mojable el petróleo, el otro fluido, que quiere decir el agua, va a ser el que pueda fluir de manera más fácil, ¿no? Y la capilaridad, pues bueno, vendrían a ser, como les decía de manera resumida, aquellas fuerzas que por el diámetro de poro tienden a retener los fluidos, ¿no? Mientras más pequeño sea el poro, la gota o la presencia de la saturación de cierto fluido tiende a mantenerse en el mismo. Por tanto, para poder fluir necesitaría mayor caída de presión. Eso como un resumen. Ahora, tenemos diferentes tipos de daño que pueden ser tratados con estimulación matricial no reactiva. Como habíamos mencionado, pudiera ser bloqueo por agua, por petróleo, emulsiones, mojabilidad, que son los tipos de daño que hemos estado viendo en el anterior tema. Depósitos orgánicos, pérdidas de lodo, películas y membranas interfaciales. Para lograr este objetivo de remoción, ¿no? O de eliminación, vendría a ser utilizado ya sean soluciones, ya sea base aceite, oleosas, o base agua.
Adicionalmente, saben ser, digamos, adheridos algunos aditivos adicionados a algunos aditivos como alcoholes, solventes mutuales y otros como surfactantes, ¿sí? Entonces, si tenemos fluidos base aceite, significa de que para poder tratar ese tipo de pozo que se encuentra con algún problema de, por decirles, bloqueo por agua o mojabilidad, se pudiera utilizar un fluido base o aceite, perdón, oleoso, que significa que vamos a utilizar ya sea diésel, chileno o algunos aromáticos pesados como o queroseno al 2%, ¿no? En volumen. Pueden ser utilizados simplemente también crudo o con o sin aditivos. Si estamos hablando de base agua, tendríamos agua limpia, ¿no? Al 2% con KCl, que es cloruro de potasio, agua salada, al 2 o 3% con surfactantes solubles al agua. Entonces son algunos ejemplos de fluidos que se pueden utilizar, ya sea base aceite, agua. Ahora, alcoholes, solventes mutuales y soluciones micelares, por lo general se utilizan al 10% mezclado con alguno de estos otros fluidos. Ya sea que usted tome uno u otro camino, tienen que hacerse siempre pruebas de laboratorio para verificar la compatibilidad de los mismos con los fluidos del reservorio y la roca, ¿no? Eh, Aquí justamente citando los tipos de aditivos, ¿no? Que se saben utilizar. Entre ellos están, por ejemplo, los solventes mutuales, que vendrían a ser productos solubles tanto al petróleo, ¿no? Como al agua. Su objetivo es reducir la tensión interfacial, es decir, aquellas fuerzas que interactúan entre los dos fluidos, eh, actuando como solventes, ¿no? Del aceite en agua. Eh, entonces, al reducir la tensión interfacial, también pudieran reducir en parte la saturación del petróleo en la cara de la formación, ¿no? En la superficie, manteniéndola mojable al agua. Entonces, ya de ya estamos mencionando de que el cambio de mojabilidad pudiera ser uno de las aplicaciones que se tiene para este tipo de aditivos, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser los más comunes? En la industria tenemos con nombres comerciales eh, este, como siglas, ¿no? EGMB o DGMB, digamos, y que vendrían a ser el nombre resumido comercial de etilenglicol monobutyléter, por ejemplo, de etilenglicol monobutyléter y éteres glicoles modificados. Entonces, el uso de cada uno de ellos depende de la experiencia que tiene la empresa, de la disponibilidad de los mismos en el mercado, los precios, ¿no? Y por supuesto, de pruebas que se puedan realizar con estos materiales en muestras de roca y de fluido. Por otro lado, los alcoholes, otro tipo de aditivo, tendrá como objetivo reducir la tensión superficial, ¿no? Entonces, ya la tensión superficial anterior era la tensión interfacial, esta sería la tensión superficial, va a estar enfocado ya a esa interacción roca-fluido. Por lo general se utilizan a temperaturas menores a 185 grados Fahrenheit, justamente por seguridad, ¿no? Porque estamos hablando de alcoholes, y es normalmente utilizado el alcohol metílico o el alcohol isopropílico. Funciones: remover bloqueo por agua y recuperar fluidos inyectados en el pozo. Hay algunas veces que algún fluido que se ha sido inyectado en el pozo no retorna a superficie por justamente algún tipo de alteración en la movilidad, entonces se puede utilizar para ello. Desventajas: es el alto costo, punto de inflamación que lo hace más o menos riesgoso dependiendo si es que no se tienen algunos cuidados, reacciones adversas y alguna incompatibilidad con algunos fluidos que tienen que ser nuevamente testados, ¿no? O
probados en laboratorio. Tenemos también los inhibidores de precipitación. Como vamos a ver un poco más adelante, la mezcla de ciertos productos, de ciertos fluidos, muchas veces dan lugar a la precipitación de partículas, ¿no? De alguna forma se produce partículas sólidas que van decantando y van taponando los poros de la formación. Entonces, la idea de utilizar este tipo de inhibidores es retrasar, ¿no? O evitar esa formación de precipitados. Hay diferentes tipos ya conocidos, ¿no? Como vemos acá el EDTA, sería etilendiamino tetracetato, tetrasódico, que normalmente se lo utiliza en el ácido clorhídrico o el ácido fosfórico, que son muy comúnmente utilizados para la otra etapa, que sería reactiva, ¿no? La estimulación matricial reactiva. Entonces, esto sería un aditivo más comúnmente utilizado para cuando tengamos uso de ácidos, que serían estos ácidos aquí. Cuando el agua de formación tiene alto contenido de sulfatos, ustedes saben de que el agua de formación va a tener su propia composición también, tiene, dependiendo la ubicación, el tipo de roca en el cual se encuentran, la presencia de ciertos minerales. Pero aquí menciona de que si tuviéramos alto contenido de sulfatos, es importante evitar el contacto con ácido clorhídrico directamente. La idea es evitar este tipo de precipitación denominado cloruro de calcio. Entonces, para ese tipo de casos es que se utiliza el EDTA. De nuevo, estamos hablando para el escenario de utilizar ácido, ¿no? Que en este tema todavía no se lo va a mencionar, no, o sea, en esta primera parte del tema, no reactivo, no se lo va a mencionar, pero dentro de los aditivos ya se está adelantando alguna explicación al respecto. Estabilizadores de arcilla, como tenemos diferentes tipos de arcilla, ¿no? Si no estoy mal, son 7 tipos diferentes que reaccionan particularmente para cada tipo de interacción con el agua y el petróleo, por ejemplo. Entonces, hay arcillas que, dado a las características de la misma, pueden desprenderse, pueden empezar a o derrumbarse o, bueno, o hincharse, depende. Entonces, muchas veces al contacto con ciertos fluidos, estas empiezan a desprender partículas y causan problemas, ¿no? Causan problemas en cualquier operación que se haga en el pozo. Entonces, muchas veces va a reducir la permeabilidad y la idea es utilizar estabilizadores para evitar ese tipo de efectos, para mantenerlos en estables estos componentes, ¿no? Esta roca, esta arcilla, y se inyecta antes del ácido fluorídrico. De nuevo, estamos hablando de ácido para la siguiente etapa, cuando vamos a mencionar algunos aditivos como estabilizadores de arcilla también y inhibidores de precipitación. Esos dos son más para el uso cuando se utiliza ácido, ¿no? Ya en este caso sería ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico, un dato importante que es más para el uso de rocas areniscas, y el ácido clorhídrico y el ácido fosfórico son para rocas carbonáticas. Ahí se menciona de que la concentración no debería ser más del 2%, ¿no? Y hay diferentes tipos, ¿no? Tanto aminas policoternarias, PQA, y las poliaminas, o PA. Y finalmente tendríamos a los bastante conocidos surfactantes, ¿no? Que para hablar de surfactantes uno puede extenderse bastante también. No es un tema sencillo, pero aquí vamos a tratar de mencionar de manera resumida de que serían agentes activos de superficie, ¿no? Es decir, que para empezar tienen dos grupos químicos, ¿no? Un grupo afín, o sea, son moléculas que tienen un grupo afín al agua y un grupo afín al aceite, ¿no? Polar y no polar. El agua es de tipo hidrofílico y el aceite es del tipo fílico. Entonces,
dependiendo la magnitud de las cadenas de estas moléculas, que justamente en el siguiente slide se encuentra un ejemplo, ¿no? Van formándose aquí toda la región no polar, que estaría más, digamos, adherible a lo que es el petróleo, y la polar, que estaría más en la región del agua, van ejerciendo cierto tipo de reacciones en el pozo, ¿no? Entonces, la idea de estos justamente es afectar favorablemente al flujo de hidrocarburos. Muchas veces en la presencia de varios componentes basados en componentes acuosos basados en el agua pueden bloquear de alguna forma el flujo de hidrocarburos, no justamente hacia el pozo. Entonces, es bastante conocido el uso también de surfactantes, no solamente para lo que es estimulación matricial, sino también utilizan surfactantes durante la perforación, terminación, reparación, limpieza y estimulación de pozos. Entonces, en otras palabras, siempre vamos a estar con surfactantes, ¿no? En el pozo. Por tanto, va a haber siempre esa interacción que tiene que ser luego revisada o mejorada a través de un determinado surfactante ya al finalizar de todo este proceso, ¿no? Para poder producir el pozo. Entonces aquí, como decíamos, algún ejemplo de una molécula ya más que por cada uno de los de cada una de estas partículas, ¿no? Aquí ya como una cadena. Y como habíamos mencionado, su objetivo va a ser disminución de las fuerzas retensivas de fluidos del medio poroso, cambio de la mojabilidad, rompimiento de emulsiones, ¿no? Ahora, también es común encontrar diferentes mezclas de surfactantes, porque tal y como hay, como les decía, es toda una especialidad. Hay surfactantes que son aniónicos no iónicos, catiónicos también, catiónicos no iónicos y no iónicos no iónicos. Esto depende mucho del tipo de carga positiva o negativa que tengan o neutra que tengan estas moléculas, ¿no? Es más, aquí hay una tablita que se encuentra en el libro de Carlos Islas, que también mencionan en la primera columna la clasificación, mencionan su descripción, hablando de la carga negativa, positiva, ambas cargas, ¿no? Y sin carga. Y tendríamos acá el grupo al cual pertenecen y los usos principales, ¿no? Por ejemplo, los negativos son no emulsificantes, retardadores y limpiadores. Los que no tienen carga serían no emulsificantes, espumantes, inhibidores de corrosión y agentes penetrantes. Entonces, solamente para referencia, ¿no? De todas formas, en el tema no se entra mucho en detalle de su uso, pero sí es bueno saber de que tal vez va a ser importante luego estudiar un poco más, ya sea en conjunto con la empresa de servicio, con alguna empresa especialista, la revisión del uso de ese tipo de fluidos. ¿Qué más? ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Aló? ¿Alguien? No, ingeniero, ¿se entiende? Bueno. En esta segunda parte se mencionan algunos pasos para la planificación y el diseño de una estimulación matricial no reactiva. Se identificaron 6 pasos que luego fueron actualizándose para los diferentes otros escenarios en los cuales, por ejemplo, tengamos no reactiva, reactiva, pero todos ellos tienen como base el libro de Carlos Islas. Todos ellos comienzan con una evaluación del daño. Se requiere evaluar el daño, seleccionar los fluidos necesarios, calcular el caudal y presión de inyección, calcular el volumen del tratamiento,
cuantificar el incremento de productividad y elaborar un programa de operativo de estimulación. Cuando hablamos de evaluación del daño, estamos mencionando de que, recordando el tema anterior, verifiquemos si estamos con daños de tipo de emulsión, mojabilidad, bloqueo por agua, incrustaciones, depósitos orgánicos, depósitos mixtos o arcillas y lutitas, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea ellos, sí, fíjense que abajo tenemos también los diferentes tipos de fluidos a utilizar: para emulsiones, solventes mutuales y demulsificadores, para cambios de mojabilidad, solvente mutual, surfactantes que bloquean el agua, para bloqueos por agua, ya sea un pozo de gas o de petróleo. Dependiendo de la temperatura, tendríamos ácido acético no acuoso, ácido más solvente y ácido surfactante. Fíjense que para la parte del bloqueo por agua ya se utiliza un poco el uso de algunos ácidos, ¿no? Pero es en menor proporción. Para incrustaciones, habíamos mencionado que hay diferentes tipos de incrustaciones, como decíamos, ese tipo de material o partículas que se van decantando o adhiriendo a la pared de la roca o a las tuberías debido al paso del agua. Entonces, para poder luego limpiar, ¿no? O reducir o retirar este tipo de presencia, ya se utilizan, dependiéndose algunos, la composición que tengamos de estas incrustaciones: carbonatos, sulfatos, ¿no? Hierro, cloratos y hidróxidos, sílica también. Hay diferentes tipos de productos que se pueden utilizar. Entonces, esta parte es importante, la evaluación del tipo de daño, para seleccionar ya algunos fluidos, ¿no?, a utilizar. En caso de que no se determine con alta confiabilidad el tipo de daño, lo mejor es evitar el uso de cualquier químico, cualquier fluido en el pozo, porque pudiéramos empeorar la situación, ¿sí? Para la parte de selección de fluido, como habíamos visto anteriormente, ya tenemos acá algunos componentes que pueden ser utilizados para cada tipo de daño. Y también aquí tenemos otra referencia. Vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, para el caso de cambio de mojabilidad, aquí dice solvente mutual y surfactantes que pueden ser mojables al agua. Entonces vamos a ver aquí para mojabilidad, ¿no? Cambio de mojabilidad por aceite. Dice surfactantes que cambian la mojabilidad por agua, sería el mismo componente. Y solventes mutuales. Aquí no aparece el solvente mutual. Puede inyectarse previamente solvente. Aquí está, no, lo especifica también. Entonces, fíjese que también está confirmando el uso de solventes mutuales para este caso de mojabilidad. Entonces, la idea sería utilizar o comparar, ¿no?, esta referencia que es de Economides con el de Carlos Islas. Carlos Islas también tiene referencia con Economides y tiene la referencia otro autor, que más adelante les voy a comentar. Entonces, Williams es el autor. Entonces, debería de ser consistente cada uno de los tipos de daño con los fluidos que se pueden utilizar. Entonces, sí tendríamos estas dos tablas, ¿no? Esta tabla, perdón, y esta figura para poder seleccionar el tipo de fluido. Luego, aquí ya tenemos ya algunos apuntes que había hecho anteriormente, pero voy a tratar de utilizarlos también. Hay que calcular el caudal y la presión de inyección. Entonces, el caudal y la presión, por supuesto, tendrían que tener el objetivo de que sea aquel caudal y presión por debajo de la presión de fractura. Es por eso que tenemos primero que o definir el dato de presión de fractura o calcularlo con esta pequeña fórmula que sería gradiente de fractura por la profundidad a la cual se encuentra el reservorio, teniéndolo como limitante la presión de fractura. Luego tenemos que calcular una presión máxima de inyección. Entonces, fíjense que la clave aquí es un correcto valor de presión en fractura, a partir del cual en superficie se va a definir una presión máxima para setear el camión bombeador a una presión máxima con un factor de seguridad, y en
también en superficie, pero es el caudal que va a entrar al reservorio. También vamos a determinar un caudal máximo de inyección. Ambos tendrían que asegurarnos inyectar por debajo de la presión en fractura. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en la primera ecuación? Dice, presión en superficie máxima. Esta presión en fractura es en reservorio, en fondo. Entonces, te dice de que sería esta presión menos la presión hidrostática. Entonces, tendríamos la presión en fondo menos la presión hidrostática que tengamos en el pozo. Me va a dar una presión equivalente, ¿no? O a la presión en fractura en superficie. Entonces, esa presión en superficie sería mi presión de superficie máxima, o sea, la presión en la cual yo en superficie pudiera estar fracturando, ¿no? El mismo valor. Por decirles, presión en fractura 4000 psi. Si la hidrostática fuera 1000 psi, la presión en superficie va a ser 3000, ¿no? Entonces, mi 3000 psi en superficie sería mi valor máximo ya cuando yo tendría que estar fracturando la formación, ¿no? Entonces, es más, algunas personas pueden colocar algún factor de seguridad antes de esta presión. Por decirles, no sé, 200 psi. Entonces ya no serían 3000 psi, sino serían ya 2800 con un factor de seguridad. Por otro lado, tenemos también cómo limitar el caudal de inyección, que tendría el mismo objetivo, solo que aquí tenemos presión, pero el caudal es algo que se utiliza más en el camión bombeador y se lo hace a través de una ecuación que es la misma ley de Darcy, pero con otras unidades. Es barriles por minuto, ¿no? La constante que hay delante es otra. Y la fórmula aquí está enfocada en el agua, ¿no? El uso del agua. Si vamos a inyectar agua, va a ser penalidad del agua, viscosidad del agua y factor volumétrico del agua. Entonces, es la misma ley de Darcy. Tenemos el espesor, tenemos la presión en fractura. Esta parte es importante, es la presión en fractura menos la presión en fondo. Esta presión en fondo es la presión en reservorio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Imaginen que todo está cerrado, está estático. Si el pozo está cerrado antes de la inyección, vamos a tener una presión estabilizada igual a la del reservorio. Y cuando estamos inyectando, esa presión de inyección tiene que ser mayor a la presión del reservorio. Es por eso que tenemos, en este caso, identificado como límite extremo, presión en fractura, menos la presión en fondo estática o de reservorio. Pero como no, la idea, este drawdown va a generar fractura prácticamente, porque estamos desde la presión en fractura. Y es ahí donde tendríamos como definir un delta P safe, un valor que nos permita tener como factor de seguridad, ¿no? Donde este 4000 en fondo, si le restamos 200, va a ser 3800, menos la presión en reservorio, que pudiera estar tal vez por los 2000, por ejemplo. Entonces, 3800 menos 2000, el drawdown que tendríamos en todo este corchete sería 1800 PSI. Entonces, estaríamos también aquí colocando un factor de seguridad para evitar fracturar la formación, considerando presión en fractura y presión en reservorio. ¿Qué más? Estas unidades están en milidarcy, eso está en pies, eso está en PSI, eso está en centipoise, la viscosidad, factor volumétrico está dimensional, radio del pozo está en pies, ambos casos, radio del pozo y radio del reservorio está en pies, y el skin sería el skin total. ¿Se entiende, no? La fórmula, ¿algún comentario? Jóvenes. ¿Se entiende, ingeniero? Los demás, creo que entraron 2, 3 personas más. Está claro. Ya. El siguiente paso es el volumen del tratamiento. El volumen de tratamiento vendría a ser aquel volumen que se encuentra, o sea, que tenemos que posicionar alrededor del pozo, ¿correcto? Entonces,
tenemos aquí un pequeño esquema, tubería, cañería, el radio del pozo va hasta este borde, ¿no? Radio de la zona dañada que se encuentra en la fórmula como Rx sería también desde el centro hasta cierta profundidad dentro del reservorio. El espesor es el HD, espesor dañado, y es una fórmula bien sencilla en la cual prácticamente lo que estamos calculando aquí es el volumen de un cilindro alrededor del pozo, de la cañería, ¿no? De la cañería. Entonces, este 23.5 es un factor de conversión, porosidad de la roca, porque es lo que el volumen tendría que estar en la roca, el espesor, y tendríamos acá valores de radio al cuadrado, porque prácticamente el volumen de un cilindro es pi por radio cuadrado, ¿recuerdan? Y por el espesor sería, ¿no? Por el espesor. Eso sería para el volumen de la roca aquí, por eso multiplicamos por la porosidad para tener del volumen poroso. Eso es lo que nos estaría dando el volumen que queremos dejar en el alrededor del pozo para que pueda actuar, ¿no? Y podamos mejorar esa condición. Ahora hay una recomendación, se indica de que este espesor debería ser en lo posible menor a 50 pies. Por supuesto, vamos a tener algún reservorio que tenga mayor a 50 pies. Ese espesor. En esos casos, lo que se recomienda hacer es aplicar alguna técnica selectiva de inyección. Si tenemos un espesor bastante amplio, hay técnicas selectivas de diversificación, es decir, tanto con herramientas mecánicas como packers, que podemos hacerlo por la parte superior, con packers separando y luego la parte inferior, o también hay algunos fluidos que se inyectan, es decir, la idea de utilizar un divergente, que son estos fluidos que se inyectan para ayudar a la aplicación, es prácticamente calculamos el volumen, la mitad se inyecta, la mitad de este volumen podemos inyectarlo, luego viene el divergente, es un volumen pequeño. La idea del divergente es químicamente taponar temporalmente ciertas zonas del espesor que tienen mayor permeabilidad y luego se inyecta la otra parte del tratamiento. La idea es de que el tratamiento vaya a actuar en todo el espesor, no solamente en la región que tenga mejor permeabilidad, por ejemplo. Entonces, de nuevo, es un volumen bien sencillo para poder calcular y se recomienda utilizar como Rx entre 2 a 5 pies, 2 para un daño somero y 5 para un daño profundo, ¿no? Entonces, con estos parámetros se pudiera calcular el volumen del tratamiento y luego es importante también conocer el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual se va a bombear este volumen. Entonces, simplemente el tiempo va a ser un volumen sobre caudal, pero con estas constantes, lo que nos permite es este caudal, este volumen que está en galón y el caudal que está en barriles por minuto, podamos tener un valor de tiempo en horas, por ejemplo. Entonces, esa forma es en la cual se utiliza la ecuación, ¿no? Entonces, verificamos el volumen, tiempo y un dato más, es necesario calcular el volumen de sobredesplazamiento, dado que lo que queremos es que el tratamiento se encuentre localizado por fuera, ¿no? De la cañería. Entonces vamos a necesitar bombear por detrás un volumen de desplazamiento para que quede en esa posición. Y este volumen es bien sencillo porque depende de la capacidad de la tubería, por la profundidad de la tubería hasta este punto, y luego la capacidad del casing, por la profundidad del casing hasta la base de los baleos. Entonces, bastante sencillo. Este es un poco más complicado de poder explicar, pero vamos a ver de hacerlo. Un segundo. Es cuantificación del incremento de productividad. Hay una fórmula que varios autores citan, aquí tenemos una página inclusive, para calcular cuánto puede mejorar la productividad del pozo.
una vez se realice el daño. La idea es recuperar la condición inicial. Y presentan esta fórmula que dice Jx sobre Jo. J está como representando el índice de productividad. Es decir, índice de productividad con la X que sea con alteraciones, es decir, con daño en la vecindad del pozo, y JO, que sería un índice de productividad sin alteraciones. Entonces, en otras palabras, la división de ambos índices de productividad me va a dar un porcentaje de cuánto estaría reduciéndose, ¿no?, la productividad por el tema del daño. Explicándolo de otra forma, véanlo así. Si el pozo no estuviera dañado, el numerador sería JO y abajo sería JO también. Entonces, si no estuviera dañado, este valor, este resultado sería igual a 1. Pero cuando esté dañado, el JX va a ser menor porque está dañado. Entonces, el resultado que vamos a esperar de acá va a ser una fracción menor a 1, mayor a 0 y menor a 1. ¿Qué es lo que conlleva la ecuación? En el numerador, valores simples como el radio de drenaje del pozo y el radio del pozo, que tendríamos que tener de datos. En el denominador tendríamos radio del reservorio, ¿no?, permeabilidad original de la formación, radio del pozo, y tenemos estas dos variables que sería radio de la zona dañada, Rx, y permeabilidad de la zona dañada. Entonces, tenemos que ver la forma de obtener esta información para poder reemplazarla. Entonces decíamos de que esto debería estar generalmente menor a 1. ¿Y cómo determinamos esta permeabilidad de la zona dañada, que es lo más complicado? El radio de la zona dañada, como habíamos mencionado, pudiera estar entre 2 a 5 pies, dependiendo, 2 para un daño somero y 5 pies para un daño profundo. Son estimaciones que proporciona el mismo texto para el mismo. Hay una forma de estimar también esta zona dañada a través de registros eléctricos. Con los geólogos podemos revisar el registro eléctrico y ellos nos pueden ayudar a determinar qué zona está invadida por fluido o por filtrado de lodo. Entonces, pudiéramos también comparar, si quieren, de esa manera. De todas formas, si no, podemos utilizar estos rangos para reemplazar aquí. Ahora, la permeabilidad de la zona dañada la podemos obtener ¿de dónde? Esta es la fórmula del skin, ¿se acuerdan? El skin por daño de formación. Entonces, este es el SD. Entonces, si tuviéramos un dato, ¿no?, del skin, pudiéramos ver de despejar la variable K sub X o permeabilidad de la zona dañada, porque vamos a tener permeabilidad, vamos a tener radio de la zona dañada y radio del pozo. Entonces, es más, algún momento lo tomé como examen, pero aquí lo estoy explicando, cómo obtener esa permeabilidad X, ¿no?, de la prueba de skin. Sería reemplazar aquí primero, despejar K sub X, reemplazar y tener el valor aquí. Entonces, como un pequeño ejemplo, suponiendo de que tengamos un valor de skin, no sé, positivo, ¿no?, se reemplaza y el valor me da 0.3. 0.3, ¿cómo vamos a interpretarlo esto? Antes de ello, ¿se entendió el reemplazo acá, no? Es bastante sencillo. ¿Todo el mundo? Creo que sería lo más complejo de esta primera parte, pero tampoco es tan complejo. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Comentarios. ¿Estamos por ahí, jóvenes? No me escucho. No la entendí muy bien de cómo obtener la KX, ingeniero. No sé si me lo podría repetir de nuevo o explicarlo. El KX, como les decía, es a través de esta otra fórmula. Aquí tendríamos el skin de daño de formación, S sub D, y la permeabilidad de la formación sería la misma que tenemos aquí. Radio del skin,
estaría en el mismo que tenemos y reemplazamos en esta fórmula aquí, que dijimos que puede ser entre 2 y 5 pies, dependiendo si tenemos un daño somero o un daño profundo. ¿Qué más? Radio del pozo, ¿no? Y finalmente despejamos aquí la permeabilidad de la zona dañada, ¿no? ¿Está bien? O sea, despejamos aquí y reemplazamos en esta ecuación. Sería el único térmico que nos falta. ¿Correcto? ¿Mejor? Ahora sí, ingeniero. Entiendo. ¿Los demás? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Entonces, suponiendo de que reemplazamos todo y tenemos un valor de 0,3, ¿qué me indica el 0,3? Me indica de que la productividad dañada es el 30% de la productividad no dañada, correcto. Pero lo que estoy calculando es la división entre ambos que me da 0,3. Pero igual, este dato me indica esa relación entre ambos. ¿Estamos bien? Ahora, si me dice aquí el puesto 5, cuantificar el incremento de productividad, la forma como se ha aplicado esta fórmula en estas referencias es simplemente calcular el recíproco, es decir, el inverso del mismo. O sea, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Este 0,3 te dice de que actualmente el pozo está produciendo al 30%, ¿no? Si multiplicamos por 100, 30% de lo que debería estar produciendo, porque el índice de productividad es el 0,3 del original 1, es decir, para un caso, tomando como referencia el caso ideal, o sea, 30% del caso ideal. Si realizamos la estimulación matricial, teóricamente deberíamos de buscar justamente llegar a obtener el índice de productividad original, ¿correcto? Entonces, por eso que se calcula de manera el recíproco, es decir, como si estuviéramos haciendo la inversa de esto, donde 1 sobre 0,3 me va a dar 3.33. Este 3.33 representa la cantidad de veces que debería de mejorar la producción. Si tenemos un pozo que está produciendo 200 barriles por día, ¿no? Bajo las condiciones de daño, podemos multiplicar por 3.33, como se ve aquí, y obtendríamos 666 barriles por día. Es decir, si lográramos aplicar la estimulación matricial no reactiva, el incremento de productividad sería de 200 a 666, debido a que, como esta relación me dice que estaba produciendo a 30%, si yo puedo revertir la misma, me estaría dando 3.33 veces el caudal inicial dañado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, esto voy a saltar. Y el siguiente paso es la elaboración del programa operativo, donde aquí se especifica de que es prácticamente redactar un documento donde tenga que estar incluido del punto 1 al punto 4 que ya hemos estado viendo, ¿no? Este es el punto 6. Hay que en ese documento redactar 1, 2, 3 y 4, esas secciones. Y adicionalmente, dice incluir el histórico del comportamiento del pozo y estado mecánico. Es decir, luego de estas secciones del 1 al 4, debería venir una región, una hoja, digamos, que mencione el antecedente del pozo, cuándo estaba produciendo, desde cuándo está así, cuándo fue perforado, un resumen del pozo, y el estado mecánico o el arreglo de subsuperficie, es decir,
la tubería, la cañería, qué diámetros, ¿no? Eso es la información mínima que debería estar en el programa operativo. Un cuidado adicional es de que una vez se inyectan estos fluidos, debería estar el pozo cerrado por lo menos 24 horas para permitir la reacción de estos aditivos y fluidos con la formación y tener los resultados, ¿correcto? Entonces, ahí hay un ejemplo que tendría que ser para la siguiente clase, que sería uno que se encuentra también en el libro, ¿no? Aquí hay un esquema, he colocado algunos grados adicionales para poder calcular el ID de cada una de las cañerías y de la tubería. Algunos datos. Aquí ya le estoy dando un valor de KXK, ¿no? KX sobre K. Este KX sobre K no le estoy dando el skin total o el skin de daño de formación, le estoy dando KXK, que es el valor que está también en el mismo texto. ¿Y cuál es el KXK? Vamos a utilizarlo aquí, ¿no? Fíjense, KX, bueno, en realidad sería KX sobre K, la inversa de esto se les ha proporcionado para utilizar en este punto. Entonces, la idea sería ir reemplazando, y aquí se encuentra como ejemplo para que puedan ustedes reemplazar y confirmar qué datos de entrada en amarillo y qué datos de salida en rojo se tiene. Entonces, ustedes vean de revisar esto. Mejor si hacen un Excel, ¿no? Para poder utilizarlo en el examen, o pueden hacerlo también a mano, ¿no? O mejor si lo hacen los dos. Entonces, paso 1, presiones, paso 2, caudales, utilizando el delta P6 de 250, paso 3, volúmenes, ¿no? El tiempo, paso 5, incrementar la producción, cuánto va a ser, y no es más. ¿Está bien? Entonces vean de realizar este ejercicio, por favor, para la siguiente clase. La siguiente vamos a entrar a lo que es estimulación reactiva. Y me gustaría que revisen y me puedan explicar este gráfico para la siguiente. ¿Ya? Analicen qué representa este gráfico y cómo se lo puede interpretar. ¿De acuerdo? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Está todo claro? ¿Por qué se llama no reactiva esta parte? Porque no se hace uso de ácidos. No reaccionan con la roca. En la reactiva nos vamos a enfocar en el uso de ácidos. Ok. ¿Alguien más? Bueno, de mi parte sería eso. Si no hay algún comentario, quedamos aquí. Nos estaríamos viendo la siguiente viernes. Bueno.